Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Lozano Sánchez y voy a exponer acerca de las pruebas pares y la prueba triangular. Primero que todo vamos a empezar hablando sobre las pruebas discriminativas, que son las que consisten en comparar dos o más muestras de un producto alimenticio. Aquí es donde el panelista indica si se percibe la diferencia o no y además se utilizan estas pruebas para describir la diferencia y para estimar su tamaño. Las pruebas discriminativas se clasifican en pruebas de diferenciación y pruebas de sensibilidad. Las pruebas pares y las triangulares se encuentran entre las pruebas de diferenciación. En las pruebas pares es la que consiste en presentar a los panelistas dos muestras del producto alimenticio a evaluar preguntándole en el formulario sobre alguna característica que se esté evaluando del producto. Aquí evaluamos la consistencia, la acidez, lo dulce, lo salado o el color. En la aplicación de las pruebas pares se presentan dos muestras y se pregunta si hay diferencias. El orden de presentación debe ser aleatorio, AB o BA. En las variantes del método encontramos la comparación pareada direccional, donde se encuentran las pruebas de una cola y la prueba de dos colas. En la prueba de una cola, el director sabe la dirección de la diferencia o solo un resultado es el correcto. En la prueba de dos colas se realiza la prueba entre dos muestras y se persigue obtener una respuesta de si existe diferencia o no entre las mismas. Como se puede observar en la imagen, en una cola solo hay un resultado y en las dos colas existe diferencias o igualdad. En las ventajas y desventajas de las pruebas pares encontramos en las ventajas que es el más simple y más usado de los test discriminativos y que es el que primero se usa antes de otros test más complejos. En las desventajas encontramos que estadísticamente existe la posibilidad del 50% de acertar por casualidad. En los formatos encontramos el formato 1 y el formato 2. En el formato 1 es un ejemplo general para evaluar una sola característica y el formato 2 sirve para medir varias características de un producto alimenticio. Casos en que se aplica. En la identificación de diferencias sobre alguna característica predeterminada, evaluación de preferencias con el fin de conocer si existe preferencia por alguna de las muestras, entrenamiento y control de jueces entrenados, mejorar la formulación de un producto. El análisis de los resultados de la prueba se realiza después de la catación, recolectando la información plasmada en el formulario y tabulando los datos. En el ejemplo encontrado, se dice que se colocaron dos muestras de aceite de oliva sobre una rebanada de 3x3 por 1 centímetro de largo, ancho y espesor. El pan blanco, que fue el pan liviano, Fargo, S.A. Córdoba y Argentina. Las muestras se sirvieron sobre pirotines en un plato de plástico descartable, codificadas con números de 3 dígitos. En el procedimiento se les entregó a los jueces dos muestras, una fue la de control y la otra fue la muestra saborizada con el aceite esencial de orégano. Fueron clasificadas como compacto, cordobés, criollo, mendocino y orégano. Ambas muestras fueron codificadas y se les solicitó a los jueces que identificaran cuál de las dos muestras fue la adicionada con el aceite esencial de orégano. El formato utilizado fue el de comparación pareada. Y en los resultados se obtuvo una significancia de 0,1 entre el compacto, el cordobés, el criollo, y una significativa con el 1% en el mendocino. En la prueba triangular, bueno, esta prueba es la que consiste en presentar a los panelistas 3 muestras codificadas, de las cuales 2 son iguales y una diferente. El panelista debe identificar la muestra diferente. Las muestras se deben presentar a cada panelista en diferente orden. Esta prueba es efectiva para determinar diferencias en el alimento que resultan de cambios en ingredientes, procesamientos y almacenaje. También sirven para detectar diferencias global, no de un atributo específico, y para seleccionar y monitorear panelistas. En las ventajas y desventajas encontramos en las ventajas que es estadísticamente más eficiente a comparación de la de par y duotrío.
Y en las desventajas encontramos que existe la probabilidad de 33,3% de acertar por casualidad y que existe un mayor número de muestras a probar. En el formato encontramos el nombre, la fecha, el nombre del producto y la pregunta, que es que frente a usted hay 3 muestras de el nombre del producto, donde 2 son iguales y una diferente. Saboree cada una con cuidado y marque con una X la muestra diferente. El caso en el que se aplica este tipo de formatos es en la identificación de diferencias muy pequeñas entre 2 productos alimenticios. Las diferencias pueden ser sobre una característica particular o sobre un conjunto de características. También se aplica para el entrenamiento y control de panelistas cuando se cuenta con un número pequeño de panelistas o cuando no están bien entrenados. El análisis estadístico consiste en sumar primero las respuestas correctas y así se obtiene el nivel de probabilidad dependiendo del número de juicios y de respuestas correctas. Este es un ejemplo donde se citaron 6 o más jueces entrenados, 15 o más jueces semientrenados y 25 o más jueces no entrenados. Aquí se utilizó el formato y para el análisis estadístico se debe contar con el número de respuestas correctas y el número de totales. Y se usaron tablas. Muchísimas gracias.